de los medios que existan, de la inversión que exista, de la capacidad de todo el sistema, etc. Por tanto, está reconocido a nivel de la Unión Europea como un indicador de eficiencia de los sistemas sanitarios. Se publicó por el grupo de Martin McKee, también Johan McKenbach, que son de Londres, de la Escuela de Economía de Londres, y la Escuela de Erasmus de Rotterdam, conjuntamente, y se ha adoptado como indicadores para seguir, indicadores centinela, para ver un poquito la evolución y la eficacia de estos sistemas. Entonces, de ahí nos hemos centrado en ese tipo de mortalidades sensibles que nos sirvan como centinela de esa inversión económica, esa traslación de ese gasto sanitario a lo que es el sistema sanitario. Entonces, dos aspectos. Primero, largo plazo, y segundo, indicadores sensibles a la inversión económica, que nos va a detectar fácilmente cómo está el nivel. Habrá otra serie de mortalidades que dependerán de más factores, pero estas van a depender sobre todo de estos factores. ¿Y de qué van a depender que la ciencia, por ejemplo, que estas innovaciones que produce la ciencia se traduzcan, o sea, acaben incorporándose al sistema? Bueno, pues van a depender de una serie de factores que ya, bueno, Rogers, hace ya casi 40 años, explicó el proceso este. Va a depender de muchos factores, del tipo de innovación. Es decir, cuando hablamos de innovaciones hablamos incluso de medicamentos. La inclusión de un nuevo medicamento lleva un proceso de adopción por parte primero de los médicos, traducción en los congresos, en artículos, etcétera, que demuestre que ese medicamento es más efectivo y siempre es más caro. Siempre aumenta el gasto. Entonces, hace falta incorporar esos medicamentos que lleva un periodo de tiempo también, por ejemplo, ¿no? Entonces, va a depender de muchos aspectos, como va a ser el tipo de innovación, las características de la persona que adopte esa nueva actitud, el proceso de adopción individual, etcétera, los canales de comunicación, que hablará el último día el profesor Franklin Affel sobre el tema de la comunicación, un tema muy importante también en salud pública, el sistema social. Va a depender de, por ejemplo, de que el individuo, la persona, el que sea usuario o médico, paciente, perciba que va a haber un cambio, que va a tener un beneficio. Dice, no, es que si no me hago las radiografías y me hago el TAC o la resonancia, pues voy a tener menos irradiación y voy a conseguir más calidad de información o más cantidad. Entonces lo perciben, la gente pues va a ser más proclive a que esas innovaciones científicas vayan calando dentro de lo que es el sistema sanitario. Tiene que estar, por supuesto, en línea, en relación con todos los valores que tiene el individuo, la persona, y, por supuesto, que no sea muy complejo, a mayor sencillez en el sistema, mucho más fácil que cale en el propio sistema también, que no sea demasiado complejo, que no haya contradicciones, que se pueda observar los primeros que lo han hecho. Si no, mira, yo me he hecho el TAC y no me ha pasado nada. Y estoy bien, tal. Yo me he hecho la intervención de, no sé, de quitarme las gafas de miopía, que es cierto. Y no me ha pasado nada, por ahora por lo menos, de momento. Y me he quitado pues, no, la incomodidad de las gafas. El caso es que entonces se tiene que ir viendo personas que han pasado esos procesos y son un poquito, en economía se llama los que aceptan el riesgo, aceptantes de riesgo, que son los primeros, son los conejillos de Indias. El resto de gente dice, a ver, ¿y te ha ido bien? ¿Y cómo te lo han hecho? Y tal. Y entonces ya son va el resto. Y al final están los aversores al riesgo, que son los últimos en entrar a este tipo de innovaciones que se producen en toda la ciencia médica sanitaria. Claro, en mortalidad evitable hemos tenido innovaciones muy importantes que tienen su periodo de tiempo, que además está calculado, y veremos ahí como hay muchas de ellas que han tardado 8 o 9 años de impactar dentro de la sociedad, de incluirse, y que han tenido un reflejo, ese gasto, a nivel global, en la reducción de estas mortalidades que son sensibles a este tipo de indicadores. Por ejemplo, ha sido muy importante en el VIH, en la citobudina, por ejemplo, en el fallo cardíaco, pues en la aparición del captopril, alapril y todos los apriles que han habido, los beta bloqueantes en el tema de la cardiopatía isquémica, el cáncer de mama ha sido muy importante, el tamoxifeno también, y por supuesto la mamografía, y así otra serie de indicadores, es decir, de tecnologías, medicamentos, etcétera, cuya implantación en la sociedad tiene una repercusión o tiene una repercusión
Porque si hay una mortalidad evitable, siempre te debes preguntar por qué ha sido evitable y debido a qué causas. ¿Cuáles son los factores que hacen que esa mortalidad, en principio, sea evitable? Bien, vamos a ver el caso del HIV para mujeres en España. Aquí abajo se verían los años. Desde 1980, el estudio estaba hecho desde 1970 hasta el 2007, aunque luego lo veremos también. Claro, aquí hay un texto que no se puede leer, no se puede subir, ¿no? Entonces, la cidobudina se aprueba en 1977, por aquí más. Estos puntitos indican cada una de las tasas de mortalidad evitable ajustadas por edad. Y esta gráfica está hecha por así decirlo, a trozos, es decir, utilizamos un sistema que es el R-Software, que nos da cambios en las pendientes de cada una de esas curvas, de forma que son porcentajes de cambios anuales, y cuando el porcentaje de cambio anual de una tasa respecto a la otra, la diferencia es importante, rompe esa tendencia y ahí inicia otra. Entonces aquí tenemos un primer grupo, por ejemplo este primer grupo así de tendencias, que nos dice que había un incremento de un 88% hasta aquí, en este grupo, hasta por ahí sería, con un intervalo de confianza entre 79 y 99. A partir de aquí empieza otra tendencia, diría desde aquí hasta arriba, que tiene un 25% de porcentaje de incremento de esa mortalidad anual. Es un grupo de tendencias también con incrementos del 25%. Pero es curioso que en 1995, aquí no se ve, ni abajo tampoco se ve, en 1995 hay un impacto tremendo, importante en la reducción de la mortalidad en HIV. ¿Qué ha pasado? Porque esa mortalidad que era con ese crecimiento casi del 50% anual, ¿qué ha pasado? ¿Por qué ha habido esa reducción tan brusca, tan importante, de un 54% que sale del siguiente tramo? Y en este último tramo es el 4%. Pues cuando uno revisa lo que es las innovaciones que han habido en esta patología, pues te das cuenta también y se ve luego las correlaciones de consumo. Vale. Bueno, yo he oído que voy a estar más tiempo. Vale. Bien, el caso es que, siendo rápido, la cidobudina, si no acabo, no he empezado aún. La cidobudina se aprueba en 1987. Y el tiempo esperado de actuación y de difusión de esa tecnología en el sistema sanitario eran los 8 años. Casualmente coincide en 1995 que se empieza a ver el descenso en la mortalidad tal. Se analizan más factores, pero que se ve que el tratamiento más efectivo en esos momentos y prácticamente casi con una efectividad importante es el medicamento. Con lo cual, es cierto que hay una correlación entre innovaciones y resultados también. Y esas innovaciones requieren también un gasto sanitario. Repetiríamos lo mismo, en este caso estaría hablando de la cimetidina, que no voy a comentar ya nada, he visto con el mismo esquema, la inclusión de la cimetidina en 1972, en España, se aprueba, 5 años después estaba en uso al 100%, etc. ¿Cuál es el objetivo de este estudio? Pues el objetivo del estudio era comprobar la relación que había del impacto económico en este tipo de indicadores que son muy sensibles al gasto sanitario. Para eso utilizamos datos claro, no solamente de España, sino de diferentes países europeos, como eran Francia, Alemania del Oeste, Países Bajos, España, Suecia y Reino Unido. Luego, los datos los envía al propio ministerio. Luego, el caso de Estonia, pues tuvimos que eliminarla porque el estudio lo empezábamos en 1970 y acabamos en el 2007, pero en 1970 Estonia pertenecía a otro sistema, estaba dentro de la URSS, y los sistemas de códigos, nosotros utilizamos la CIE, los sistemas de códigos de Estonia no utilizaban la CIE, eran diferentes, con lo cual teníamos un problema que además distorsionaba todos los datos y al final Estonia tuvimos que dejarla. Utilizamos como sistema para medir el Producto Interior Bruto, el crecimiento económico, no podíamos utilizarlo como Producto Interior Bruto solamente, sino lo corregíamos mediante lo que se llama las paridades de poder de compra o de adquisición, que llaman algunos también, ¿no?
decir, estas paridades lo que hacemos es medir el producto, pero viendo si 1 euro aquí en España, con 1 euro, ¿cuántas cosas puedes comprar aquí? Y con 1 euro, ¿cuántas cosas puedes comprar en Gran Bretaña, por ejemplo? Claro, hay unas pequeñas diferencias entre un país y otro en la capacidad de adquisición con la misma cantidad de dinero. Entonces, eso lo ajustamos con PPs, con las paridades de poder de compra. Nos interesaba sobre todo la parte final, que era la elasticidad, es decir, cómo se reduce y cómo influye el gasto sanitario en lo que es resultados en salud. Para ello utilizamos un modelo estadístico que se llama los multiplicadores de Lagrange, que van a utilizar 2 tipos de modelos. Utilizamos el de Brecht y el de Honda, en el cual se mantienen los coeficientes constantes a lo largo del tiempo, pero fijos para países o al revés, para ver si la evolución era la misma para todos los países o había también diferencias por países en lo que es la inversión también de este gasto sanitario. Como valores dependientes, la tasa, obviamente, de mortalidad evitable, y independientes, para corregir los efectos de otros indicadores, pues decidimos introducir también aspectos como, bueno, por supuesto, sería el gasto sanitario, medido en porcentaje del PIB por PPPs. Introducimos el tema de la concentración urbana, es decir, la población que vivía dentro de las ciudades. Aquí no se ven las otras dos casi, pido disculpas porque no se pueden ver. Otra era el envejecimiento, es lógico en principio esté relacionado con la mayor tasa de mortalidad, todos sabemos por qué también. Y otra era que siempre se ha hablado lógicamente de la escolarización o la población en los años de escolarización, de educación también. Este sería el test de la Lagrange. Qué pena, no se ve la parte de abajo. En la temporalidad, el nivel de temporalidad no salía, era no significativa en el modelo, el multiplicador. Coincidía exactamente igual los dos modelos del multiplicador de Lagrange, por un sistema por otro. Hay que pensar que entonces el error que nos da las regresiones múltiples tiene otro error adicional, que es el del país o el del tiempo, ¿no? En los modelos estos. Este de aquí abajo sí que nos daba significativo, además un nivel de significación prácticamente a 0, con lo cual quiere decir que sí, que el modelo ahí sí que se nos ajustaba. Y qué casualidad, ¿dónde se ajustaba el modelo? Veremos. Estas son las tasas de mortalidad evitable y las paridades de poder de compra del año 1970 al 2007, valores mínimos para Francia, para hombres, mujeres, las PPP, paridades de poder de compra para cada país, primer cuartil, la mediana, media, tercer cuartil y el valor máximo para cada uno de los países durante todo el periodo que estudiamos. ¿Cuál es la evolución? En el porcentaje del gasto sanitario, pues ahí vemos, por ejemplo, cómo Alemania y Francia llegaban hasta el 10% del PIB en PVPs, y están pasando del 10%, estamos hablando casi del 11%. Son países, por ejemplo, habían 2 países que se unían en la evolución de este porcentaje del PIB. Aquí estarían otros 2 países, entre ellos estaba Gran Bretaña. Bien, las funciones de distribución de densidad, para comprobar cada una de ellas también, eran correctas. Las correlaciones de las PVP, es decir, veíamos cómo había un sentido contrario de las tendencias entre el producto, el crecimiento económico, perdón, el gasto sanitario en función del crecimiento económico, en un lado, y las tasas de mortalidad global para diferentes países, para Francia, Alemania. Se repetía en diferentes niveles, que no voy a comentar, no me da tiempo ya. Para España también, con un cruce, también producido aquí a partir de los años 75, Suecia, y para Gran Bretaña también. Es decir, se veía claramente que la alta correlación que existía entre lo que es la inversión, el gasto sanitario, con aquellos que son muy sensibles, detectores muy sensibles que hay del sistema sanitario. Las regresiones simples eran todas significativas, las ERRs eran todas del 98, 97, 98, estamos hablando de unos niveles altísimos también. En las múltiples se mantenía, claro, obviamente había una correlación negativa, con lo cual era perfecto también, es decir, es cierto que la influencia era negativa también, la ecuación era significativa, las variables todas, excepto el porcentaje de población. Estos ya los coeficientes. Bien, este punto era el que más nos importaba.
el punto de las elasticidades. Es decir, ¿cuál es la capacidad de traslación que tiene el gasto sanitario al sistema sanitario, al sistema salud? Es decir, los incrementos de las cantidades, tal, ¿cómo se traducen en los resultados? Que es el concepto de elasticidad. Estamos hablando aquí de elasticidad de la demanda, que se llama. Estamos traduciendo entonces, es decir, la capacidad que tiene esa inversión dentro de lo que es el sistema sanitario. Entonces vemos que en el caso del gasto sanitario, acabo, un minuto y me acabo ya, vemos que todas ellas son significativas. Además, siempre se mueven, que es el que más nos importaba, estos serían para corregir efectos, pero la elasticidad sola de lo que es la inversión en salud, digamos que siempre se mantenía, no es un bien de lujo, no es decir, si fuera valores mayores de 1, está dando valores negativos, además sólidos en cada uno de los países también, con valores menores desde en España menos 0,19, es decir, había reducción siempre que hay gasto sanitario, siempre hay una reducción tal, hasta valores máximos que llegaba el caso de Suecia, que tenía la mayor capacidad de conversión en esta elasticidad. Por tanto, claro, nos daba respuesta, en principio, a este tipo de estudios, y creo que ya acabo aquí. Es decir, primero, el estudio hay que hacerlo a largo plazo, porque el impacto del gasto sanitario no se ve automáticamente. La repercusión se va viendo, y el efecto se va viendo en las poblaciones con el tiempo también. Y, por supuesto, hemos visto también que el gasto sanitario, sobre todo, es un factor fundamental, si no en todo lo que es la mortalidad, sí seguro en lo que es la mortalidad evitable, dado ese alto nivel de elasticidad, de coeficiente de elasticidad que hemos visto que tiene, y, por tanto, de repercusión en lo que es el core de lo que es la sanidad también, que es la mortalidad evitable. Yo acabo, siempre, con unas imágenes. No me llevo comisiones de Valencia, pero siempre me gusta hablar de Valencia, el hemisférico, el oceanográfico, que también está cortado la parte. Esto es un túnel, no se ve bien el túnel, se ha cortado parte de abajo del túnel. Y esto es el Palacio de las Artes. Muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias al profesor José Luis Alfonso, y mis disculpas por la presión de tiempo, pero tenemos que absorber un retraso inicial, y a las 10:30 hay otra sesión también con otro ponente internacional, y no podemos perder la oportunidad de escuchar al profesor David McDade y, a su vez, por supuesto, de intentar tener un pequeño debate, que sería interesantísimo. Muchas gracias, José Luis. Vamos a ver si luego tenemos algo de tiempo para poder comentar muchas de las cosas interesantes que has dicho. De David McDade, no sé si se necesita, hay traducción simultánea, a partir de decir que es Senior Research Fellow, es un investigador senior de la London School of Economics, es también del Observatorio Europeo de Sistemas y Políticas de Salud en Londres. Está involucrado en un muy amplio rango de trabajos en salud mental y salud pública en el Reino Unido, en Europa y en el mundo entero. Es el coordinador de la Salud Mental Network en la Unión Europea, en el NICE Public Health Intervention Advisory Committee, en el grupo que estudia las diferentes intervenciones, en el Cochrane Campbell Economic Method Group, o sea, de todas las revisiones Cochrane en todo esto. Aconseja a la OMS, en fin, tiene muchísimos trabajos, y solamente comentar presente que algo que he mencionado muy brevemente con anterioridad, no está la diapositiva, con lo cual yo puedo seguir hablando un poquito, que es el editor de un libro que va a salir, que está producido por el Observatorio Europeo de Sistemas y Políticas de Salud y la OCDE, en el tema del impacto económico de todas las medidas de promoción de la salud y prevención de enfermedades. Es un tema interesantísimo, por el cual creo que se tiene que ir a Londres, a París, en unas horas. Y, in the meantime, even without slides, and they are here. Thank you so much. It's a privilege to have you here. Muchas gracias. Discúlpame, pero me voy a hablar solo en inglés. Mi español es muy, muy mal. Lo siento, lo siento. Voy a hablar despacito y espero que podáis entender la mayor parte de lo que quiero decir. Quiero hablar un poquito
sobre la argumentación económica para invertir en salud pública y salud mental en época de crisis. Ya hemos escuchado a otros compañeros hablar de los importantes beneficios de invertir en salud y vemos la relación entre una mayor reducción de la mortalidad, y eso es muy importante, pero también de mortalidad de ver lo importante que es en épocas de crisis. Voy a hablar un poquito de los costes económicos de una mala salud durante épocas de crisis. Y voy a dar algunos ejemplos. Lo primero que quiero decir es haber consecuencias en la salud, porque no siempre se benefician todos. Ya hemos escuchado al profesor Alfonso hablar del crecimiento del PIB, y hay muchas desigualdades y hay gente que sale perdiendo. El mensaje es muy importante en épocas de crisis, pero también es importante en épocas de cambios económicos. En cualquier situación en la que se produce un cambio en los últimos años, pero hubo impactos negativos en la salud mental, porque se descuidó a mucha gente, porque el cambio se produjo muy rápido. Entonces no todo el mundo se benefició. Se trata de crisis, pero también de épocas de cambio económico. Hay muchos impactos económicos en tiempos de crisis. También hay beneficios, por supuesto. Hemos oído hablar de una reducción en los índices de accidentes de tráfico, o que se fuma menos, los costes. También quizá menos casos de gente que come demasiado. Podemos reducir algunos índices, pero también hay que tener en cuenta los casos de gente que bebe demasiado. Se incrementa el riesgo de obtener comportamientos. Es importante no solo por la salud mental, sino porque una mala depresión crónica es más probable que tengas alguna enfermedad, no solo especialmente depresión. Y esto es una consecuencia. Puede haber riesgos de autolesiones o de suicidio. Y también hay consecuencias a un largo plazo, a un mayor largo plazo, debido a los recortes en salud pública, en atención sanitaria, en atención preescolar, en los presupuestos de bienestar. Y hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Se han realizado estudios a nivel europeo sobre desigualdades en términos de salud. 700.000 muertes se producen al año en la Unión Europea, una reducción del crecimiento del PIB y mayores costes para los sistemas sanitarios que afectan al sistema de seguridad social. Hay que tener cuidado cuando se hacen recortes. Hice algunos estudios con compañeros de la OMS analizando los impactos de las crisis económicas sobre la salud mental. Y es muy claro y muy evidente que si se incrementa la pobreza, el desempleo, se incrementan los riesgos para la salud mental y física. Hay problemas financieros, deudas,
Y todo ello tiene impactos negativos en la salud mental. El desempleo, la pobreza también contribuyen a la depresión y se incrementa el riesgo de suicidio. No solo se trata de hablar de desempleo, pero la incertidumbre también es importante. El hecho de no saber si mañana o dentro de un año tendrás trabajo, o dentro de 6 meses. Ese miedo a perder el trabajo también ejerce un impacto negativo en nuestra salud. Así que no solo se tratan de casos de desempleo, sino del miedo al desempleo, el miedo a la pobreza, el miedo de no ser capaz de hacer frente a las facturas y a los pagos. Y hay muchas pruebas sobre esto. No voy a hablar en detalle de todo esto, pero el desempleo tiene un gran impacto y es importante admitir que algunos de los impactos más inmediatos de una crisis económica se ejercen sobre los problemas psicológicos. Los hombres jóvenes, las personas que trabajan en las industrias manuales, son los que más sufren esta situación. Y cuanto más tiempo estás fuera del mercado de trabajo, mayor será el impacto en tu propia salud mental. Y es muy importante, incluso en épocas de dificultad económica, ayudar a que la gente se mantenga activo en la búsqueda de trabajo, que ya sé que es algo difícil. Pero cuanto más tiempo estás fuera del mercado laboral, peor el impacto sobre tu salud mental, psicológica, física. Podrías pensar que durante una crisis económica veríamos un incremento de los casos de suicidios. Me gustaría mostrar esta transparencia simplemente para decir que es difícil y supone un reto verlo. España aparece en la transparencia, es difícil verlo, es bastante constante la línea. El país en la parte superior es Lituania. Pero son bastante constantes, aunque en muchos países, durante crisis económica, algo que puede sorprenderles. Pero esto, digamos, que oculta la realidad, porque la crisis económica afecta a las distintas personas de formas diferentes. Esto es un trabajo, un proyecto que se publicó el año pasado en Inglaterra y muestra una correlación, una asociación entre un incremento del desempleo y los índices de suicidio, tanto para hombres como para mujeres. Y a medida que bajaba el índice de desempleo, que se han reducido en Inglaterra, lo mismo ha sucedido con los índices de suicidio. Estos son datos de Irlanda, que ha sufrido mucho la crisis económica, igual que España, pero si vemos, digamos, el índice total para 100.000 habitantes, no ha habido tantos cambios, pero si analizamos los índices de suicidio en hombres jóvenes, se han incrementado muchísimo en el último año. Se ha producido un gran incremento en los índices de suicidio, más del 35-36 casos por 100.000 habitantes en hombres jóvenes en Irlanda, algo que preocupa mucho a los irlandeses. Las distintas poblaciones o las distintas culturas pueden sufrir los efectos de distintas maneras. En España vemos que no ha habido mucho cambio en términos generales hasta 2011. El problema es que, claro, estamos en 2013 y hay un poco de desfase temporal en las estadísticas, pero no se ha producido un gran cambio. Pero si vemos las distintas fechas de los distintos grupos de edad, vemos diferencias entre las distintas comunidades autónomas en los índices de suicidio, y todo esto es algo sobre lo que hay que investigar y reflexionar. ¿Y por qué es importante? Podemos ver lo que sucedió en otros lugares del mundo. Un ejemplo, bueno, tengo aquí una transparencia un poco peculiar. Efectos de la crisis a largo plazo en Corea del Sur. Corea del Sur sufrió una gran crisis en los años 90. La gente perdió todos sus ahorros, la economía, digamos que se derrumbó el sistema financiero. Y en los siguientes 10 años se han incrementado los
índices de intentos de suicidios en aquellos que eran los más desfavorecidos. Ellos tienen un mayor riesgo de suicidio que el resto de la población. Y en Corea del Sur tienen ahora el mayor índice de suicidio, superior al de Rusia, al de Lituania, es el más alto del mundo. Y las desigualdades contribuyen a este incremento de los índices. Así que habrá consecuencias a largo plazo una vez que España supere la crisis. No es solo el presente, afectará a los años venideros. Me gustaría añadir un par de cosas más sobre el Reino Unido, pero que creo que son importantes y que se podrían aplicar en España igualmente. Y es el impacto de las deudas, la preocupación por no ser capaz de pagar las facturas, las dificultades financieras. Tenemos datos del estudio de psiquiatría que hace un estudio sobre la población durante un periodo de tiempo y muestra que las personas con dificultades financieras que no pueden pagar sus facturas tienen un mayor riesgo de desarrollar depresión clínica durante su vida. Y esto es algo importante que habría que evitar si se pudiera gestionar mejor estas deudas. Quizá penséis que no es parte de la medicina preventiva, pero en mi país, por ejemplo, los médicos se plantean dar, digamos, un servicio de asesoramiento financiero en las consultas, ya que se trata de un problema muy importante. Los riesgos de una mala salud se incrementan con las deudas que uno tenga, independientemente de las distintas variables. Algo muy importante, por lo menos en mi país, lo importante es a quién le pides prestado el dinero. No sé cuál es el caso en España, pero en Inglaterra tenemos algo que se llama empresas que te prestan dinero un viernes, por ejemplo, sabes que vas a recibir el dinero el siguiente viernes, así que digamos que pones avalas la petición de préstamo con tu sueldo. Y a lo mejor It's legal in the UK. But it's been con un 100% de interés. Entonces son casos, claro, en que la gente se endeuda más y contribuyen a casos de depresión y de problemas de salud mental. Vemos aquí lo que vemos, prestamistas de dinero. Hay 57% de probabilidad que tengas algún tipo de enfermedad mental si pides prestado dinero a este tipo de empresas, porque crean muchísimo estrés y son mucho más exigentes a la hora de pedir, a la hora de recuperar su dinero. No es, digamos, el sentido clásico de la medicina preventiva, pero yo creo que está muy relacionada la capacidad que tenga uno de pagar sus facturas, está muy relacionada con su salud mental. Y, por supuesto, hay temas relacionados con la gestión de las enfermedades crónicas. Las personas que tienen enfermedades mentales, digamos que esto está relacionado con el incremento de costes en la gestión de enfermedades. Se duplica el coste de la gestión de diabetes, de hipertensión, obesidad, artritis, asma. Pero no nos gastamos tanto realmente, ni siquiera antes de la crisis. En el 2008, por ejemplo, como un 3% de media, por ejemplo. Aquí vemos a España, que está alrededor del 3%, más o menos. El Reino Unido tiene más o menos los mismos datos, aunque no aparece en la transparencia, así que no nos gastamos demasiado. Y cuando los presupuestos son muy apretados y contamos con poco dinero, una de las primeras áreas que sufre los recortes es la salud mental. Estamos más... la prevención ya pasa a un segundo plano en la salud mental, así que es algo importante. Si recortamos los presupuestos habrá consecuencias negativas, así que hay muchos retos. Yo escribí una publicación con un compañero de Finlandia
donde analizamos qué se podía hacer para reducir algunos de los impactos de la crisis económica sobre la salud psicológica. Y voy a hablar un poquito de esta publicación. Y quiero hacer hincapié en que hay oportunidades también dentro de los